¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué ciertos deseos parecen dominarte? ¿Por qué esa necesidad de agradar, de ser notado, de sentirte deseado, te arrastra como si fuera más fuerte que tú? Eso no es solo un deseo, es programación. Y no comenzó ayer, comenzó mucho antes, cuando aún no tenías idea de lo que significaba ser un hombre de verdad. Te hicieron creer que tu valor venía de lo que los demás pensaran de ti, que si nadie te quería, no servías para nada. Y así, día tras día, el mundo te fue enseñando a medirte por los ojos de los demás, no por los tuyos. Te convertiste en prisionero de tu propio deseo. Y lo peor es que lo haces sonriendo. Entrenas tu cuerpo, compras ropa nueva, fijas una imagen, todo por una mirada de aprobación. Y cuando llega, ¿cuánto dura? ¿Segundos, minutos? Después desaparece y tienes que correr de nuevo detrás de ella. Eso no es una conquista, es un vicio, es esclavitud disfrazada de libertad. La Biblia ya decía, como ciudad derribada sin muro, así es el hombre que no tiene dominio propio. Proverbios 25-28. Y Napoleon Hill advertía, el hombre que no gobierna sus pensamientos será gobernado por ellos. La verdad es dura, pero debe ser dicha. Mientras vives corriendo tras un deseo, te alejas de tu alma. Mientras intentas impresionar al mundo, hay gente construyendo imperios silenciosamente, y tú allí, apagándote poco a poco solo para encajar en las expectativas de los demás. Pero pon atención, ese deseo que parece tan tuyo no nació contigo, fue colocado en ti. Y cuanto más lo alimentas, más crece hasta apoderarse de todo, de lo que compras, a dónde vas, a quién amas, cómo vives. Por eso tantos hombres están agotados, perdidos, vacíos. Napoleon Hill llama a esto energía mal dirigida. Tienes fuerza, tienes fuego, pero lo estás quemando en el lugar equivocado. La buena noticia, esa misma energía que hoy te hace correr tras la mirada de los demás, es la que puede hacerte mirar hacia adentro y construir algo eterno. No necesitas matar tu deseo, solo transformarlo. Jesús fue tentado en el desierto con placer, poder y aprobación, pero resistió no porque no sintiera, sino porque sabía quién era. Y ahí comienza tu cambio. Necesitas empezar a recordar quién eres, sin depender de elogios, likes o cuerpos. Porque el hombre que necesita ser deseado para sentirse vivo está muerto por dentro. Ya no tienes que vivir así. ¿Sabes esa sensación de estar siempre debiendo algo a alguien, de tener que probar todo el tiempo que vales algo? Esa presión viene del deseo mal resuelto y la salida es conciencia, dominio, dirección. Napoleon Hill decía, el deseo es el punto de partida de toda realización, pero es la disciplina la que transforma el deseo en resultados. Y la Biblia reafirma, mejor es el hombre paciente que el guerrero, y el que tiene dominio sobre su espíritu que el que conquista una ciudad. Proverbios 16:32. Date cuenta, el mundo te enseñó a conquistar todo, menos a ti mismo. Pero, ¿y si decides cambiar eso? Si por primera vez eliges callar el ruido externo y escuchar lo que realmente pulsa dentro de ti, si comienzas a separar lo que realmente quieres de lo que fuiste condicionado a desear, es en este punto donde la mayoría se detiene, porque este camino no es cómodo. Es silencioso, es solitario, es profundo, pero también es el único camino hacia la libertad y lo sientes. Porque si has llegado hasta aquí, es señal de que algo dentro de ti se está moviendo. Tal vez aún no sepas cómo empezar, pero ya sabes que no quieres seguir igual. Y eso es el comienzo de todo. ¿Te has dado cuenta de que todo en el mundo gira en torno al deseo? Deseo de placer, de estatus, de atención, pero casi nadie te enseña qué hacer con esa fuerza. La mayoría solo consume, solo reacciona. Pocos son los que transforman. Napoleon Hill llamaba a esto la transmutación de la energía sexual, una de las leyes más poderosas del éxito que reveló en Piense y hágase rico. Según él, la energía del deseo, cuando se redirige con inteligencia, se convierte en enfoque, creatividad, persistencia. Pero cuando se mal usa, destruye, es como el fuego. En la chimenea correcta calienta la casa. Si se suelta en el campo, se convierte en incendio. La Biblia confirma este principio. José, hijo de Jacob, fue seducido por la esposa de Potifar. Él era joven, fuerte, deseado, pero dijo, no, prefirió mantener su integridad y fue preso. En el mundo de hoy dirían que perdió la oportunidad, pero Dios veía todo. Y más tarde José se convirtió en gobernador de Egipto, porque él supo lo que muchos hombres no saben. El dominio hoy es poder mañana. La pregunta es, ¿qué haces con tu deseo? ¿Lo usas para sentirte vivo por 10 minutos o transformas esa energía en algo que te haga crecer durante 10 años? Transmutar no es reprimir, es redirigir.
Es mirar el impulso y decir, te veo pero yo comando. El hombre que domina su deseo no es frío, es peligroso, porque actúa por elección, no por carencia. ¿Puedes notar la diferencia? Uno actúa para impresionar, el otro para impactar. Uno necesita aplausos, el otro vive con propósito. Y aquí viene la parte más difícil. Transmutar es una guerra, no contra el mundo, sino contra ti mismo. Es decir, no cuando todo grita sí. Es contener el impulso cuando todo tu cuerpo quiere ceder. Es elegir el camino estrecho, el invisible, el que nadie ve, pero que Dios observa. Napoleon Hill decía, todo hombre que ha conquistado algo grandioso primero dominó a sí mismo. Y la Biblia reafirma en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, para que habiendo predicado a otros, no sea yo mismo reprobado. Eso es transmutación, pero el mundo no quiere que lo descubras, porque un hombre que se gobierna no es manipulable. No se dobla por likes, no se pierde en fiestas, no necesita probar nada a nadie. Camina en silencio y su silencio molesta, porque donde todos gritan por atención, él permanece entero. Donde todos imploran por deseo, él entrega dirección. Y ahí ocurre algo raro. Su presencia pesa porque lleva algo que no puede ser comprado, algo que no puede ser enseñado en videos cortos, algo que solo se conquista en la oscuridad cuando nadie ve. Disciplina, claridad, poder interior. Y aquí tal vez te estés preguntando, ¿pero cómo empiezo? La respuesta es simple pero no fácil. Empiezas cada vez que rechazas aquello que te distrae, cada vez que eliges el propósito, en vez del placer inmediato, cada vez que honras tu tiempo, tu energía, tu visión, aunque nadie lo entienda, porque al final el mundo recompensa al hombre que construye en silencio. Pero antes de todo eso debes decidir. Decidir que vas a dejar de correr detrás del deseo y empezar a correr detrás del propósito. Decidir que a partir de ahora tu energía tendrá dirección, ya no para agradar, sino para realizar. Y si esto tiene sentido para ti, respira hondo ahora, porque está llegando la hora de entrar más profundo, de entrar en ese territorio donde pocos entran. El territorio del silencio, del vacío, de la guerra interna, donde la mayoría huye pero donde los fuertes se forjan. ¿Has sentido alguna vez ese vacío cuando nadie responde a tu mensaje? Esa ansiedad que aparece en el silencio, como si algo dentro de ti gritara, ¿será que aún soy importante? Ese sentimiento es más común de lo que imaginas y dice mucho más sobre ti que sobre los demás. La verdad es que la mayoría vive como adictos, no a las drogas, sino al reflejo. Necesitan ver a alguien reaccionando, deseando, dando like, mirando, para sentir que existen. Napoleon Hill hablaba sobre el enemigo invisible, el que vive dentro de tu mente saboteando tus decisiones. Esa voz no grita, susurra y dice cosas como, solo eres alguien si eres notado. Si nadie te desea, no vales nada. Si no impresionas, serás olvidado. Pero eso es mentira, y es una mentira antigua. La Biblia nos recuerda, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Jeremías 17:9. Es decir, no todo lo que sientes es verdad. Necesitas entender. El vacío no es el enemigo. El vacío es el espejo. Es en él donde ves lo que realmente existe dentro de ti. No lo que los demás proyectan, no lo que el mundo exige, sino lo que eres cuando estás solo. El problema es que hemos sido entrenados para huir de ese silencio, porque incomoda, porque revela. Pero solo quien enfrenta el silencio de frente es capaz de reconstruirse. Napoleon Hill decía que el control de los pensamientos comienza con el reconocimiento de los impulsos. Y solo es posible reconocer un impulso cuando no estás distraído. Por eso el silencio es peligroso. Te quita las muletas. No te distrae. Te muestra. Y muchos no soportan esa visión. Prefieren seguir viviendo en el ruido, corriendo tras placeres fugaces, buscando aprobación en la mirada de los demás, moldeándose a la expectativa ajena. Pero el hombre que desea ser libre necesita atravesar este desierto. Es en él donde el ego grita. Es en él donde aparece la carencia. Es en él donde comienza la verdadera transformación. Jesús pasó 40 días en el desierto antes de comenzar su propósito. Allí enfrentó el hambre, la soledad y la tentación, pero salió más fuerte porque supo quién era, incluso cuando nadie aplaudía. Y tú sabes quién eres cuando el mundo se calla. Puedes mirarte al espejo y decir que tu paz no depende de un mensaje respondido, de una mirada admirada, de un like en redes sociales. ¿Puedes de verdad vivir sin mendigar validación? Aquí es donde muchos se detienen, porque ser ignorado duele, pero aún más doloroso es descubrir que tú mismo te ignoras todos los días, tratando de ser quien no eres.
Pero la buena noticia es que la reconstrucción comienza en el momento en que decides dejar de implorar y comenzar a levantarte. No con un salto, sino en silencio, con pasos firmes, con pensamientos claros, con una decisión que pocos tienen el valor de tomar: asumir el control de tu propia mente. No necesitas ruido para existir. No necesitas una audiencia para valorarte. Necesitas claridad, disciplina, dirección. Y todo esto nace en el silencio, en ese espacio donde nadie te aplaude, pero Dios te ve. Donde Él te llama, pero tú te escuchas. Donde aún en silencio comienzas a afirmar internamente: pausa. A partir de ahora, el que manda soy yo. No necesitas decirlo en voz alta, pero siente esa frase clavándose dentro de ti como una ancla. Porque no es una frase bonita, es una elección. La elección de no vivir más como una marioneta emocional. La elección de no dejar que el deseo te arrastre. La elección de convertirte en el autor de tu historia y no solo en el personaje. Sientes que ha llegado el momento de hablar menos y escuchar más, de reaccionar menos y actuar con más claridad, de dejar de mendigar y comenzar a liderar. El mundo está lleno de hombres carentes, pero la carencia no construye nada. Quien construye es quien sostiene el silencio, quien camina en paz, quien aprende a estar solo y no se siente solitario, porque lleva algo dentro que el mundo no puede dar ni quitar. Y esto, amigo mío, es el comienzo de la verdadera fuerza. Llegamos al punto más sensible porque después del silencio viene la decisión. ¿Qué hacer con todo lo que has descubierto sobre ti mismo? La mayoría se detiene aquí. Lo entienden, se emocionan, sienten, pero al día siguiente vuelven a lo automático, porque aplicar es más difícil que escuchar. ¿Pero no llegaste hasta aquí por casualidad? Si soportaste atravesar la incomodidad del espejo, el silencio del desierto, el hambre de validación, estás listo para algo más grande. A partir de aquí comienza la construcción y esa construcción exige autonomía emocional. ¿Qué es eso? Es no depender más de la mirada de los demás para sentirte completo. Es dejar de mendigar amor, aprobación, afecto. Es producir tu propia energía, tu propia luz. Napoleon Hill llama a esto independencia emocional y mental, la capacidad de mantener tu estado interno firme, incluso cuando todo a tu alrededor se tambalea. La Biblia también habla de esto cuando dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nehemías 8:10. Es decir, la fuente de tu fuerza no está fuera, está dentro, está en Dios, está en ti. Y cuando esto sucede, el juego cambia. Ya no actúas por desesperación. Eliges, seleccionas, construyes con solidez. Poco a poco, tu entorno cambia. Las personas a tu alrededor sienten la diferencia. Hablas menos, pero tu presencia pesa. Ya no buscas ser deseado. Te conviertes en memorable, porque el hombre que se basta no necesita impresionar. Y en ese momento algo mágico sucede. Comienzas a usar toda esa energía del deseo que antes se desperdiciaba para construir, para crear, para realizar. Es como si todo lo que te consumía ahora comenzara a alimentarte. Napoleon Hill decía: la energía sexual es la más poderosa de todas las fuerzas humanas. Cuando bien canalizada, puede elevar a un hombre hasta la cima de cualquier área. ¿Entiendes lo que esto significa? Que no es para que te apagues, es para que te enciendas en el lugar correcto. No naciste para vivir corriendo detrás, naciste para caminar a tu propio ritmo, en tu propia ruta, en tu propia dirección. Y el secreto para eso es el enfoque. El mundo está lleno de distracciones. El deseo es una de ellas, pero el hombre que domina su enfoque domina todo. No se pierde en vanidades, no se agota en relaciones superficiales, no se fragmenta tratando de agradar. Él observa, él actúa, él entrega. La Biblia dice en Proverbios 4:25: mira siempre hacia adelante, mantén tu mirada fija en lo que está delante. Eso es enfoque, eso es dirección, eso es dominio y necesitas entenderlo. Mientras el mundo está ocupado corriendo detrás de cuerpos, estatus y likes, los constructores de legado están en silencio, enfocados, creando cosas que duran. Porque quien aprendió a transmutar el deseo, transforma impulso en propósito, transforma necesidad en servicio, transforma carencia en legado. Y ese es el mayor secreto. El deseo no necesita ser eliminado, necesita ser gobernado. No matas el fuego, construyes con él. No apagas la pasión, le das dirección. Y cuando esto sucede, ya no eres arrastrado por la vida, la conduces. En este punto ya no necesitas aplausos, ni promesas, ni likes. Llevas dentro de ti una fuerza que no necesita traducción. Es percibida, silenciosa, imbatible. Has llegado hasta aquí.
Y si esto resonó dentro de ti, es porque algo ya comenzó a cambiar. Tal vez aún sea una chispa, tal vez ya sea un incendio, pero ahora la elección es tuya. Puedes volver a ser el mismo o puedes elegir sostener esto que ha nacido. Y si eliges sostenerlo, entonces ya sabes lo que estás a punto de decir, aunque sea en silencio. Ahora, quien manda soy yo. Sí, escríbelo. No para probar a los demás, sino para dejar claro para ti mismo que algo ha cambiado. Escribe cada vez que el viejo yo intente regresar, cada vez que el deseo quiera arrastrarte, cada vez que la carencia toque, porque a partir de ahora ya no vives para agradar, vives para gobernar. Y el mundo aún no está preparado para hombres así, pero tú sí lo estás.